Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridísimas picañitas? Ya llegó el jueves. Un abrazo allá a mis amigos en el estudio. Ustedes también hagan el ejercicio, no se hagan patos. El día de hoy vamos a trabajar nuestros brazos y nuestro pecho. Y lo vamos a hacer con dos técnicas súper dinámicas. Pero antes de eso vamos a darle la bienvenida a nuestra queridísima Lisette. ¡Ay, coach! ¿Cómo estás, Liz? Muy bien, coach. ¿Ya estás lista? Sí, ya muy casi, lista. Ya casi terminamos la semana. Sí, me gustan los jueves. ¿Te gustan ya los como jueves? que ya se empieza a sentir el fin de semana. ¿Verdad que sí? Solo no debemos de aflojar en el ejercicio. Exactamente, no deben aflojar en el ejercicio. Muy bien. Vamos con nuestra activación. Muy bien. Y para nuestra activación, como vamos a calentar, vamos a hacer trabajar un poco el pecho, vamos a hacer círculos, vamos a hacer calentamiento específico, nada más para nuestro pecho. Y también, pues, al hacer los círculos, vamos también activando nuestros hombros, ¿verdad? Sí. Muy bien, allá en casa, de 15 a 30 segundos hasta que ustedes se sientan listos para hacer el ejercicio. Nosotros aquí 3, 2. Muy bien, ahora sí vamos con nuestra segunda técnica. Esta es para activar nuestros tríceps. Vamos a pasar el brazo por atrás de la cabeza y lo vamos a jalar. Y no tiene que pasar de 6 segundos para poder activar nuestro tríceps de manera correcta. Muy bien, 3, 2. Vamos con el siguiente. Muy bien. Ay, qué rico se siente. Se siente bien, ¿verdad? Sí. Ok, bien, 3, 2, alto. También las mujeres deben hacer este brazo, que también para quitar esto de aquí, Sí, que el no nos gusta, salerito. el salerito, el bracito de tamalera, quién sabe cuántos nombres le ponen, ¿verdad? Para nuestro primer ejercicio, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una lagartija, muy bien. Yo voy a hacer la versión simple, coach. Lagartija o push-ups, como les guste. Liz va a hacer la versión sencilla, que es apoyando las rodillas. Y una vez que hacemos nuestra lagartija, vamos a hacer un pequeño desplazamiento hacia el otro lado con nuestras manos y con nuestros pies. Y en este desplazamiento también va a haber tensión en el abdomen. Y pues en vez de que sea un ejercicio aislado, se va a convertir en un ejercicio funcional. Muy bien. Vamos a hacer otra lagartija y vamos a regresar. Muy bien. Vamos a darle unas 12 repeticiones. En este caso, si ustedes pueden aguantar más de 12, pues lo pueden hacer porque también es un ejercicio de resistencia. Y nosotros aquí 3, 2, alto. Muy bien. Ahora, para nuestro segundo ejercicio, vamos a hacer el agarre del oso. El agarre del oso, vamos a poner nuestras manos así como casi formando un corazoncito. Un triangulito. Muy bien. Un triangulito. Ok, y de aquí voy a apoyar mis puntas, las puntas de los pies, mi metatarso, muy bien, y voy a formar esta figura con las piernas, muy bien. Ahora, de aquí voy a llegar con mis codos al suelo, me vuelvo a levantar, nuevamente, codos al suelo y me levanto. Y cuando ya hago esta acción, mis tríceps están trabajando al máximo. Sí. Muy bien, ¿a poco no, Liz? Sí. Eso, muy bien. Vamos a darle, a esta sí lo podemos hacer por tiempos o por repeticiones. Igual como es un ejercicio de resistencia, las repeticiones que ustedes aguanten o por tiempos, lo podemos hacer de 30 segundos ahí en casita, ¿vale? Muy bien. Nosotros aquí 3, 2, 1. alto, muy bien. Esto lo pueden Estoy hacer cansada. de 3 a 4 vueltas. Nosotros vamos con la segunda vuelta para darle explicación con nuestra queridísima Liz. Ok. Muy bien, vamos con el primero. el escenario. Vamos a hacer nuestra lagartija con desplazamiento. Ok. Muy bien, vamos a analizarlo. Cuando ella hace este movimiento, principalmente va a trabajar sus pechos, sus pectorales. Muy bien. Y cuando hace el desplazamiento, también al hacer esta acción, vamos trabajando sus oblicuos. Se va elevando la frecuencia cardíaca cuando yo hago este desplazamiento y por ende vamos quemando calorías. Muy bien. Y 3, 2, alto. Muy bien. ¿Qué te parece, no? Una versión diferente a hacer Sí. lagartijas sencillas, ¿no? Sí, así el cuerpo también nos También, acostumbra, ¿no? exactamente. Muy bien, Ok, vamos con, agarre del oso. la segunda técnica, el agarre del oso. Liz va a hacer ahí un agarre así, formando un triángulo. Como que imagínate como ¿Rodillas que flexionadas? quieres estrangular a alguien, Liz, como que, ¡uy! ¿Le Sí. puedo poner cara? Puedes poner cara así de enojada. Muy bien, va a bajar con sus codos y va a subir y cuando sube va trabajando sus tríceps. Estos gorditos que no nos gustan,
pues vamos a decirle adiós. Adiós. Muy bien. Adiós, diles adiós. Adiós, adiós. Muy bien. 3, Dos. 2, Uno. alto. Muy bien. ¿Qué te pareció la rutina? Nunca lo había hecho, coach. Muy buena. ¿Verdad? Las mujeres también deben trabajar todo lo de arriba. Sí, ¿Poco no? sí. Pues chócalas, Gracias, Liz. coach. Venga. Hasta aquí la rutina de hoy, mis queridos amigos. Recuerden hidratarse durante el ejercicio, antes y después. Escríbanos a nuestras redes sociales. Yo soy Bruno Cepa. Muchísimas gracias. Gracias, coach. Les mando un fuerte abrazo y vamos a seguir esta semana con todo.